2:7. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Ajá. Dice así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sí, hoy es escuchando así la palabra, este versículo de parte de la iglesia, lo que el pastor compartió hoy. A veces hay muchas cosas que pasa alrededor, ¿verdad? Muchas personas se desaniman, los hermanos se desaniman, muchas veces se alejan de la iglesia cuando llega una situación por la cual está pasando. Entonces, aunque muchas veces la iglesia quiere hablar y quiere enseñar y los quiere guiar, pero por el corazón que está diferente hacia la iglesia, no puede recibir lo que la iglesia le quiere dar, lo que la palabra quiere compartir con cada persona. Hoy en día, aunque hay personas nacidas de nueva, que conocen lo que es el secreto de nacer de nuevo, muchas veces por creer en sí mismo, por establecer su obra, hacen buenas obras y muchas veces por creer que está haciendo bien, se quiere establecer a sí mismo, ¿verdad? Esta situación cuando llega a suceder, su corazón se empieza a elevar y piensa que lo que hace está bien y lo que la iglesia hace está mal, cuando el corazón empieza a elevar. Sin que se dé cuenta, hay otra fuerza que lo hace desviar hacia la iglesia, hacia la palabra, aunque la palabra quiere enseñarles cuál es la verdad, ¿no? Dónde puede escuchar la verdadera palabra que le trae descanso en su vida, pero por la obra que hace, no hace que bloquee, ¿verdad? Lo que la palabra quiere darle durante la vida de creencia que está pasando. Entonces, escuchando yo la palabra así, meditaba yo así, ¿no? Entonces, ¿verdad? Estando en la iglesia, hacer bueno está bien, hacer obras buenas está bien. Y ayudar a otro o ayudar a las personas está bien, pero tiene que saber que no es la persona que lo hace. Nuestro Señor Jesucristo es el que está haciendo ese trabajo. Pero muchas veces por no estar conectado con la iglesia, malentiende o malinterpreta la obra que hace hacia la iglesia, o así trabajando junto con la iglesia, o no puede ver, ¿no?, lo que la iglesia está enseñando, cómo está caminando la iglesia, porque el corazón muchas veces se desvía a, a- a la palabra. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Verdad? Lo que hace el Señor es que trae una dificultad en la vida, ¿no? Trae un problema, trae un sufrimiento a la vida de la persona, ¿verdad? Para de esa forma poder doblegar su corazón, de poder doblegar y bajar su autoestima, ¿verdad? Porque por la obra que ha hecho, piensa que está bien y el siervo está mal o la iglesia está mal. O dice, oh, no, pues yo ya no necesito de Dios, pues estoy bien, ¿no? Entonces empieza a desviar así, poco a poco se va retirando la iglesia. Y así ya no oye, ¿no? Ya no oye lo que la iglesia está enseñando. Entonces, así, miraba yo la palabra así, leyendo así, ¿verdad? Este versículo. También, también el pastor compartía un poquito de Primera de Samuel, Primera de Samuel 30.
Amén. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo ah, desde el 4 voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4, dice así. Y entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces, en la vida de las personas, ¿verdad? Ah, viene una dificultad, sí, ¿verdad? Una situación difícil de poder resolver, de poder a, trabajar en ella, ¿no? ¿Y qué puede hacer, verdad? ¿Qué es lo que el humano puede hacer para poder salir de esta situación? Así como David, ¿qué podía él hacer para poder ser librado de la gente que lo seguía? ¿O qué podía él hacer para poder salvar a su familia, que habían sido cautivas, que habían sido llevados por los que los llevaron, ¿no? Y también dice la palabra que sus casas fueron quemadas, ¿verdad? Ah, David no podía hacer nada más que poner la vista en donde, solamente en Jehová, solamente en Dios, ¿no? Pero para que eso sucediera, tenía que haber estado conectado David con la palabra, con Dios. Su corazón tenía que estar conectado para recordar de lo que Dios había hecho ya por él, ¿no? Se puede ver que David venció a Goliat, y se puede ver cómo él ha estado huyendo de, de Saúl, que lo quería asesinar. Él podía ver cómo Dios le ayudaba, cómo Dios lo protegía, cómo Dios le ayudaba cuando mataba también los osos y leones, que quería comerse las ovejas, ¿no? Dice la palabra. Y así él podía ver y podía recordar, ¿no? Y así, pero para poder recordar tenía que estar conectado por la gracia de Dios, con la palabra, y así recordar, ¿no? Que quién podía ayudarle a liberar a su familia, solo Dios, ¿no? Entonces dice la palabra que él, aunque la gente que lo seguía miraron ah, que su familia se había sido llevado y que querían echarle culpa a él, ¿no? Que él es el culpable, querían pedrearlo, dice la palabra. Entonces, toda la vista estaba sobre él, ¿no? Queriéndolo pedrear, queriéndolo acusar, ¿no? De que él es el culpable, ¿no? Entonces, para él no se encontraba, ¿cómo se llama?, descanso, más que solo en Dios. No podía apoyarse en la gente que lo seguía, aunque muchas veces ellos lo apoyaron, muchas veces ellos lo siguieron, pero en ese momento todos los que lo seguían querían pedrear, ¿verdad? Entonces, David se apoyó en Dios. David se refugió en Dios, pudo descansar en Dios, en la palabra del Señor, o dicho en este tiempo, en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este tiempo, para los que son salvos, ¿verdad? Hay una sola forma de cómo poder recibir descanso en tu corazón, ¿no? Mirando a nuestro Señor Jesús. Y se ha puesto la vista en Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el único que puede darle descanso, Él es el único que puede darle el gozo, ¿no?, que necesita. Muchas veces yo pienso así, ¿no? Y me he meditado, ah, así como David, ¿no? En ese momento a lo mejor sintió así solo, ¿no? Que no a nadie lo seguía, nadie lo quería ayudar, a lo mejor así. Así también a lo mejor yo muchas veces he pensado así, creo que Dios no está conmigo, Dios no me ha ayudado, Dios no, así. Vienes pensamiento así, pero puedo recordar, ¿no?, cómo el Señor hasta ahora me ha ayudado, cómo el Señor hasta ahora me ha protegido, ¿no?, de todo mal, ¿no? Él me ha guardado
y primeramente Él me ha regalado la vida eterna, ¿no? Que es la salvación, ¿verdad? Entonces, ese es el mayor gozo, ¿no? Entonces, puedo yo recordar, ¿verdad? Que el Señor me ha salvado y que el Señor me ha sostenido hasta ahora, en este tiempo. Y así, ¿no? Así David también podía recordar eso, ¿verdad? Y si se apoyó en el Señor. Y así dice en Apocalipsis, ¿no? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, está hablando del Espíritu, ¿verdad? Que está en la iglesia, ¿no? Compartiendo por medio del siervo de Dios. Y escuchando así la palabra, puedo tener descanso. Hablando así el siervo por medio de la palabra, yo puedo tener descanso. Y puedo yo mirar así que al Señor, ¿verdad? Ah, sí. Sí, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? ¿Y quién es esa persona? No es otra persona más que yo, ¿no? Que yo tengo que oírlo. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué enseña la iglesia? ¿Qué enseña nuestro Señor Jesús a través de la iglesia? ¿Cómo Él quiere que yo viva? ¿Cómo Él quiere que yo camine? ¿En quién quiere Él que yo me apoye, ¿no? ¿En mí mismo? ¿En mi obra? ¿O en el Señor, no? ¿Verdad? En el Señor, que es el único que me puede ayudar, ¿verdad? En este tiempo, ¿no? Entonces dice, ¿verdad? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Verdad? ¿Cuál es ese árbol de la vida? El mismo Señor Jesús, ¿no? Ese es el árbol de la vida, no hay otro más. Ese es. Y comer, pues la palabra, ¿no? Oyéndose la palabra, estás saboreando la palabra, disfrutando la palabra, saboreándola, ¿no? Meditando en ella. Puede comer así, ¿verdad? El árbol de la vida. Entonces, escuchando yo la palabra así, puede yo recibir así ese gozo, ¿no? Que no hay otra manera como oír la palabra más, ¿verdad? No hay otro lugar donde pueda yo tener ese descanso de mi espíritu más que en la iglesia. Entonces, ahora pues, así como el hombre que fue golpeado por los ladrones, dice que fue llevado adentro. Entonces, hoy en día también el Señor me llevó adentro, ¿no? Y me llevó a la iglesia. Y ahí me tiene, ahí me protege y ahí me da de comer. Así, la iglesia es el único que me da alimento verdadero por la cual yo puedo vivir, ¿no? Dice, y le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Dios, ¿verdad? Entonces, ah, puede tener muchas cosas, puede adquirir riquezas, puede adquirir todo lo que quiera en el mundo, pero esto no me trae felicidad, eso no me trae gozo, no me trae, no me satisface lo que ocupa mi alma y mi espíritu, más que solo el Señor, ¿no? Estando cerca del Señor me puede dar descanso, gozo, estando con Él. Entonces, puedo ver que el único paz que verdaderamente da descanso es el Señor Jesús, ¿verdad? Así como David, ¿no? El único que pudo darle gozo y paz es el Señor, ¿no? Cuando Él se refugió en el Señor. Y así Él pudo ir y recuperar a su familia. ¿Pero por qué? Él pudo recibir ese corazón de parte del Señor, ¿no? La gracia, ¿no? Que Él necesitaba. Él podía recordar así. A mí así me hace recordar, ¿no? En este día. Entonces, esto es lo que el Señor quería compartir, ¿verdad? Hoy en la tarde, por la palabra que he escuchado hoy y cómo el Señor me dio, regaló esa palabra, ¿no? Entonces, oiga lo que la iglesia dice. Entonces, así puedo yo oír. Estando ahí, podía yo oír la palabra, ¿verdad? Entonces, cada vez que escucho la palabra, puedo tener ese gozo, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo compartir un poquito. Pues muchas gracias, Gerardo. Hay un gran secreto cuando uno repite la palabra y es que se le afirma mucho en su corazón o en el corazón de uno y también como uno está repitiendo, Dios le revela un poquito más sobre la palabra. Los pastores siempre o el pastor David siempre nos enseña o nos ha enseñado a nosotros que nosotros debemos de repetir la palabra, ¿verdad?
Y no es otra cosa más que testificar, ¿verdad? Testificar. Y testificar de lo que oyó, cómo lo oyó, ¿verdad? Es importante porque se le queda pegado a uno en el corazón. Si uno no repite, entonces se le olvida fácilmente. Sí, ahora que yo veía aquí, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Y el apóstol Pablo habla sobre el oír. Dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír lo da la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted me- me compartía eso, entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que tiene fe, ¿verdad? Sabe que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia, el que tiene fe, ¿verdad? Para quitar, oiga, el que tiene oído, oiga. Y la persona no puede oír por sí solo si el Espíritu de Dios no le permite tener un oído para oír, ¿verdad? Porque la capacidad de oír el mensaje de lo que está hablando, en este caso, el ángel del Señor está hablando a esta iglesia y esta iglesia es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces, el ángel está hablando a la iglesia de Éfeso y entonces eh, el ángel, o sea, esta persona que le está hablando a la iglesia de Éfeso es una persona que está enseñando, está discipulando. Entonces, él está usando la palabra de Dios constantemente. Entonces, la palabra de Dios es la que nos abre el oído. Y donde nos abre el oído, nos da fe. Porque dice que al que venciere, ¿m? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que quién es el que vence, quién es el que vence y qué es lo que vence. Entonces, ¿qué es lo que vence? Vence la muerte, o sea, resucita. Entonces, ¿quién fue el que venció? Jesucristo, Jesucristo. Entonces dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todo lo que sucede aquí es que Jesucristo es el que vence, pero si este ángel está compartiendo con exactitud la palabra, él se da cuenta que una persona que está naciendo de nuevo, por decirlo de alguna forma, está entrando en un proceso. O sea, todo es instantáneo, ¿verdad? Pero para irlo entendiendo, ¿verdad? Cuando uno lo entiende claramente, esto uno lo puede expresar bien a las demás personas. Entonces, para nacer de nuevo, dice el apóstol Pablo que yo tengo que estar crucificado juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto que nació de mamá, ¿verdad? En el único lugar que esto que nació de mamá puede nacer de nuevo, es si esto que nació de mamá puede morir. Entonces, para morir esto que nació de mamá, tengo que, tienen que darme la palabra para que me dé fe que para que yo muera y pueda nacer de nuevo, tengo que estar en la cruz. ¿Mm? Porque esto que nació de mamá es el pecado. Esto que nació de mamá tiene la simiente corrupta.
precisamente la palabra de Dios habla y dice que nosotros mm, nacemos con una simiente corrupta. Entonces no está hablando otra cosa más que nosotros somos el pecado. ¿Mm? Nosotros somos la serpiente. Entonces, para nacer de nuevo, esto que nació de mamá tiene que estar pegado en la cruz. Entonces, para estar pegado en la cruz, tengo que estar dentro de Jesús. ¿Mm? O sea, estando dentro de Jesús, ahí estoy pegado en la cruz. Entonces, cuando Jesús muere, ¿quién muere? Muere el pecado, o sea, muere Satanás, ¿no? Muere Jesucristo, ¿y quién más muere? Yo. Entonces, todos vamos a la muerte, hasta abajo. ¿Quiénes se quedan en la muerte? La serpiente, o sea, se queda el pecado. ¿Mm? ¿Quién resucita? Ese es el que vence la muerte. ¿Mm? ¿Quién resucita? Jesucristo. Pero como yo estoy en Jesucristo, entonces yo también resucito. Entonces yo también obtengo la victoria. Entonces yo también venzo. El que venciere, entonces yo estoy venciendo. ¿Mm? Entonces, el ángel está hablándole a que el que vence es Jesucristo, pero el ángel le está poniendo fe al que le abrió el oído por explicarle constantemente la palabra. Le explica la palabra, le explica la palabra, y entonces se abre el oído de la fe. Entonces la persona dice, ah, yo estoy muriendo con Jesucristo en la cruz. Voy hasta abajo con Jesucristo. ¿Mm? Y cuando yo resucito, porque como Él resucitó y yo estaba adentro, entonces yo también resucito. Entonces yo, igual que Él vence la muerte, viene, resucita, yo también resucito con Él. Entonces yo paso a ser vencedor. Entonces, como soy vencedor, entonces, dice que me da de comer del árbol de la vida. Obtengo la vida y la vida eterna. ¿Mm? Bueno, yo lo veo así. Es cierto, es muy cierto que Satanás nos engaña fácilmente, como usted lo decía muy bien, y la iglesia siempre nos ha dicho claramente que nosotros no estamos exentos de ser engañados otra vez por un propio pensamiento. Y caemos en el error de menospreciar la iglesia. Entonces, realmente, si una persona que ya nació de nuevo y es arrastrado por un pensamiento, y, a ver, ¿cómo lo pongo? Yo diría que el pastor que está guiando esa iglesia debería de meditar un poquito. ¿Por qué ese hermano fue arrastrado por su propio pensamiento? Ese pastor debería de meditar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si un hermano nacido de nuevo con testimonio y un montón de cosas se va de la iglesia, ese pastor debería de meditar. Qué raro. Sería que mi palabra no fue correctamente dicha, o sería que estaba hablando otra palabra y ese hermano
entendió de una forma diferente por estar hablando una palabra que no era la correcta. Y a veces, Gerardo, a veces, cuando yo estoy compartiendo la palabra, a veces yo digo cosas que son bíblicas, que están en la Biblia, ¿verdad? Pero si esas cosas bíblicas que están en la Biblia, yo no le pongo entendimiento enfocado en nacer de nuevo, ¿m? En la predicación, ¿verdad? Si yo no si yo no desarrollo el evangelio desde la mala noticia, la fuerza del pecado y la buena noticia, si yo no lo desarrollo, aunque yo diga muchas frases bíblicas que están ahí en la Biblia, porque por ejemplo la Biblia dice, arrepiéntete y cree en el evangelio. Pero si yo no explico bíblicamente qué es el arrepentimiento y yo no explico y yo no le pongo entendimiento al evangelio, aunque yo haya dicho arrepiéntete y cree en el evangelio, pero si yo no explico eso, aunque sean bíblicas, esa persona puede caer esa persona que está escuchando o que yo le estoy explicando podría metérsele un pensamiento porque yo no. Espérate un momento, Gerardo, cariño, ve allá en el piso, al otro lado de la cama, ahí está el cargador tuyo. Y si yo no le pongo entendimiento a la palabra, ¿verdad? De qué es el arrepentimiento y qué es el evangelio. Yo nada más digo, arrepiéntete y cree en el evangelio. Ahí lo dice en la Biblia por todos lados. Estoy diciendo palabras que están en la Biblia. Estoy diciendo cosas bíblicas. ¿Mm? Pero si yo estoy guiando a esa persona, si Dios me está usando para disipularlo y yo no le pongo entendimiento, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que Juan el Bautista dice? Haced frutos de verdadero arrepentimiento. ¿Mm? Si yo no le pongo, ahora después, mi amor, me traes un vaso de agua grande, por favor. Si yo no le pongo entendimiento a esas cosas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa persona, por culpa mía, le entra un pensamiento y se va. Porque, a ver, la iglesia siempre nos ha enseñado que los hermanos, se van de la iglesia. Les entró un pensamiento, ¿verdad? Y entonces, con mucha facilidad yo escucho y veo de que se dice desde el púlpito, a ese hermano le entró un pensamiento y se fue. O sea, dicho de otra forma, no lo dicen, pero queda implícito el hecho de que ese hermano le entró un pensamiento y se fue y es culpa de él. Entonces yo hago un alto y yo medito. ¿Será culpa del hermano o es una culpa compartida? Porque también hay que meditar en eso, ¿verdad? Sí. También hay que meditar en eso. ¿Mm? Entonces, sí, es cierto. Nuestro Señor utiliza la dificultad para que ese hermano que se fue y a través de una dificultad que él permite, ese hermano empieza a valorar y se da cuenta de que no puede subsistir solo fuera de la iglesia. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Si el pastor o la persona que lo está guiando constantemente lo está llamando, lo está saludando y está interesado en el hermano, aunque se haya ido, ¿verdad? No suelta el vínculo. Entonces, y ya ese hermano dice, ah, bueno, es que este pastor me busca, y yo ya estoy en una dificultad, me di cuenta que
que no puedo estar fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es un refugio, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Entonces, si ese pastor nunca corta la comunicación, ¿verdad? No lo acusa, no lo acusa, no lo acusa, ¿ah? Sino que le da palabra, le da palabra, le da palabra, si el hermano quiere oír la palabra, ¿va? Pero si no quiere oír la palabra, pero si ese pastor está orando y orando y orando por ese hermano, entonces Dios, por un lado, a través de una dificultad suaviza su corazón y por otro lado, el poder de la oración hace que el hermano empiece a regresar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay que tener, digamos, usted que guía personas, yo que guío personas, yo tengo, o sea, en mí hay mucha responsabilidad y es un motivo de oración. En el caso mío, yo siempre estoy orando, Señor, que de mi boca no salgan cosas extrañas, ¿m? Para que los hermanos no se les meta un pensamiento. ¿M? Y si acaso yo veo que el hermano o la persona no volvió, no volvió, no volvió, pues entonces uno tiene que buscarlo y buscarlo. Pero si no se busca a los hermanos, si no se busca y simplemente le echaste la culpa y decís que Dios se encargue de él, es un poco peligroso. Es un poco peligroso. De hecho, en la cita de 1 Samuel, ahí nos enseña. Ahora lo vamos a ver, porque las dos cosas están conectadas con el mensaje que nuestro Dios regaló para la iglesia de Beaverton el día de hoy, que también yo estoy siendo bendecido con ese mensaje. ¿Mm? Entonces dice 1 Samuel, dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz. 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. Dice, con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Mm? Una gran dificultad. Una gran dificultad. Ya David y junto con los hermanos, o sea, junto con la gente que él guiaba, están en una gran dificultad. Entonces dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. ¿Qué quiere decir? Espiritualmente está hablando que estas dos iglesias principales del rey David, esas dos mujeres son iglesias. Esas dos iglesias fueron destruidas por Satanás. ¿Mm? Eso fue lo que pasó. ¿Mm? Son cautivas. O sea, en esas iglesias entró un pensamiento muy fuerte y fueron cautivas. Una iglesia eh, puede caer en un problema muy serio. ¿Mm? ¿Mm? Puede haber generalizadamente a todos los hermanos les entró un mismo pensamiento. Yo no digo que David estaba predicando mal aquí, yo no digo, o sea, es que ahorita no tengo, este, eh, vamos a ver, habla de Ciclac en la ciudad de Amalek y lo que sucedió con David es que él salió huyendo de la persecución de Saúl, entonces se pasó al territorio de los amalecitas para que Saúl no pudiera irlo a perseguir, ¿verdad?
Dicho de alguna forma, me atrevo yo a decir que la iglesia del Señor estaba con el ungido de Dios, que era Saúl. Pero David, en lugar de enfrentar a Saúl, ¿verdad? Con la palabra, David se fue. Dice, no voy a pelear contra Saúl, mejor me voy. Y se fue, ¿verdad? ¿A dónde se fue? Al mundo, a los amalecitas. Pero él se llevó las iglesias y dijo, yo aquí yo puedo subsistir. ¿Mm? Aquí yo puedo subsistir. Se fue a la iglesia. ¿Mm? ¿Y qué fue lo que pasó? Que estando ellos ahí en la ciudad de Amalek, los amalecitas se levantaron contra el campamento de David, en un momento en que David no estaba. ¿Mm? Porque cuando los amalecitas destruyen el campamento de David, David no está. David estaba y bueno, y no sé dónde estaba exactamente David, pero cuando los amalecitas destruyen a Ziklag, que es donde está el campamento de David, de ahí el ejército de Amalek entra con todas las ganas. ¿Qué es lo que significa? Amalek es la carne. Entonces entró con toda la fuerza los deseos de la carne a esas dos iglesias. Empezaron a guiarse por las emociones, empezaron a guiarse, la palabra que tenían era con base en sus emociones, en los deseos de la carne, que era lo mejor, que era lo mejor. Y fue destruida las iglesias, fueron cautivas. Entonces cuando David regresa, se encuentra que el campamento ha sido quemado. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad. Estoy en 1 Samuel 30, versículo 3. Y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea, estas dos iglesias de David se dejaron llevar por la carne, por los deseos de la carne. La carne los cautivó. ¿Mm? Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Mm? Las dos mujeres de David, Ahinomán y Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. ¿Mm? Entonces, aparentemente, habían más iglesias. ¿Mm? Y David 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que David donde llegó, ¿verdad? A ellos no les gustó. O sea, llegó el orden, o llegó la verdadera palabra, llegó la verdadera guía. Y entonces dice aquí, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, no son los soldados de David, sino el pueblo que había sido quemado, hablaba de apedrearlo. ¿Verdad? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. O sea, ya no les importaba la palabra de Dios, el evangelio, no nada. Ya habían perdido todo el gozo por la evangelización. ¿Mm? Y entonces cada uno por sus hijos y por sus hijas. O sea, todo el mundo estaba interesado en solamente en que no perder sus cosas personales. ¿Mm?
Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, David, como tenía correctamente la palabra de Dios, entonces él dijo, bueno, esto lo permitió el Señor. Y yo aquí solamente me voy a fortalecer en el Señor. Y ve, porque aquí está el secreto, aquí está la llave. 8. Y David consultó a Jehová diciendo, perdón, 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué es lo que pasa? Que el sumo sacerdote Abiatar, para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Aparte de limpiar su pecado con un cordero y todo, se ponía una vestidura que es el efod para estar en la presencia de Jehová. ¿Mm? Yo no sé qué pasó exactamente con David, yo no sé, pero digamos que si David de su boca no estaba saliendo la palabra correcta, ¿mm? Entonces sucedió todo esto. ¿Mm? Digamos que él se desvió un poquito, pero entonces él recordó, porque él se está, al final del 6 dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, o sea, entonces empezó a clamar a Dios. Entonces Dios le dijo, aquí no dice, pues, lo digo por mi experiencia, ¿va? Por los tiempos que yo paso. Entonces yo siempre digo, si mi palabra no tiene impacto en esa persona, en esa familia, y son 6 años, y esa familia, yo no veo frutos ni nada, entonces quiere decir que la palabra que está saliendo de mi boca no es una palabra correcta. Estoy usando un poco los deseos de la carne y no los estoy confrontando. ¿Mm? Estoy guiando mal esa familia. ¿Mm? Y por eso se les metió un pensamiento y se dejaron llevar por los deseos de la carne. ¿Mm? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Se puso la vestimenta correcta para estar en el lugar santísimo para consultar a Jehová. ¿Qué hizo David? ¿O qué es lo que la enseñanza nos dice a nosotros? Examinémonos ahí adentro a ver qué tipo de palabra o qué tipo de oídos tenemos o qué pasó con la fe. ¿Mm? Examinémonos ahí adentro qué está pasando. ¿Mm? Porque nadie está exento de perder las iglesias. Nadie. Aquí, esto que le pasó a David es simple y sencillamente que las iglesias que Dios le estaba permitiendo a él crecer. A ver, eh, a mí, voy a abrir un paréntesis para explicar que David tenía iglesias. ¿De acuerdo? Porque porque es muy fácil decirlo y bueno, estoy grabando esto, Gerardo, yo estoy grabando esto para tenerlo ahí y luego poderlo compartir o revisarlo otra vez. Toda la Biblia, toda la Biblia está hablando básicamente del Evangelio. La mala noticia, la fuerza del pecado y cómo nacer de nuevo. Todas las historias que hay alrededor es enfocarse hacia eso, a ir a evangelizar. Más personas mueran en la carne y puedan resucitar espiritualmente como una nueva persona. De eso está hablando. Esto que está sucediendo aquí es que este,
digamos, por decirlo así, David bajó o digamos, eh, eh, se desvió un poquito del objetivo de la palabra y entonces la carne y los deseos de la carne invadieron sus iglesias y las perdió. No fue lo que pasó, las perdió. Pero ¿por qué es que yo digo eso? Entonces lo digo con base en lo siguiente. Ahorita el Señor me permite a mí recordar lo siguiente. Entonces resulta ser que Abraham escuchó la voz del invisible y se fue. Y con él se fue su sobrino Lot. Y dice que hubo un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Ah? Ya no cabían ahí en ese lugar. ¿Mm? Pero no está hablando de ovejas y ganado y vacas y eso. Está hablando de que, por un lado, Abraham tenía muchas iglesias y tenía pastores y esos pastores predicaban y predicaban. ¿Mm? Y se llenó, las iglesias de Abraham se llenaron. Y Lot también, siguiendo a su tío, Lot también tenía muchas iglesias. Y empezaron a haber rivalidades. Dice que la tierra ya no era suficiente. ¿Mm? Entonces Jehová le dijo a Abraham, dile a Lot, si te vas para la izquierda, yo voy para la derecha, y si te vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Porque ahí habían conflicto entre los pastores. O sea, posiblemente Lot en su doctrina se desvió. ¿Mm? Entonces, el problema de los pastores de Abraham y los pastores de Lot era doctrinal. ¿Mm? No, no estamos hablando de ovejas ni de vacas. No, 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 no. Estamos hablando de iglesias, personas que están naciendo de nuevo. Cuando Abraham escucha que Lot fue tomado esclavo por 5 reyes, creo que son, Abraham baja de la montaña. ¿Con cuántos hombres? 230 hombres, me parece. ¿Qué significa eso? Significa que era una iglesia grande la que tenía Abraham. Tenía 230 miembros, varones. Vinieron a hacer una campaña evangelística ahí donde Lot se espapalló totalmente. Vinieron a ponerle doctrinalmente, correctamente el corazón a Lot. Y esos 230 hombres vinieron a una gran campaña y liberaron a Lot. De eso está hablando Gerardo. La Biblia está hablando de eso. No está hablando de otra cosa. ¿De dónde cogió? O sea, Abraham tenía tantos hijos. ¿No? ¿No? ¿Por qué tenía tantos hombres? Evangelización, Gerardo. Evangelización. Vinieron a hacer guerra contra esos reyes. Vinieron a hacer una gran campaña ahí abajo, donde estaba la corrupción. Y a decirle a Lot, mira, doctrinalmente estás mal. Vengo a corregirte. Y lo liberaron y Lot entendió y fue libre y le devolvieron todo a Lot. Pero Lot, qué raro, ¿ah? Siguió con su propio pensamiento y no regresó con el tío. Dijo, no, ya, ok, ya estoy bien doctrinalmente ya estoy correcto, tío,
Váyase tranquilo, yo aquí me quedo bien. Entonces, cuando nosotros leemos con esa visión, con esa perspectiva, entonces realmente nos damos cuenta que David tenía iglesias. Y que Saúl tenía iglesias, pero Saúl se desvió. Tenía un evangelio light. En lugar de matar a Amalek, ¿verdad? Le hizo un evangelio así pequeñito ahí, un caldito de pollo, como decimos nosotros. No le dio el evangelio correcto. O sea, no lo mató. ¿Qué es lo que hace Samuel? Coge la espada de la Biblia, inmediatamente va y degolla a Amalek, el rey de Amalek. ¿Qué es degolla? Lo hace nacer de nuevo, con esta espada, con la espada de la Biblia. Y Samuel le dice a Saúl, eso era lo que tenías que hacer. Explicarles el evangelio. Una persona para nacer de nuevo tiene que morir. Y usted le respetó la vida, no le habló correctamente el evangelio. Por eso la doctrina de Saúl estaba corrupta. Y David, en lugar de enfrentar a su suegro, no lo enfrenta, se va. Después de este problema que tienen ahí en Amalek, David ya regresa a enfrentarse ¿a quién? A Saúl. Gerardo, de eso estamos hablando. Entonces le dice, una vez que David entra en la presencia de Jehová con el efod, entonces le dice, 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Jehová le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué significa? Que las iglesias que tenía David que se corrompieron fueron cautivas. Amalek es la carne. Los amalecitas es está encerrado que es los deseos de la carne. Entonces David fue y los alcanzó y les predicó correctamente, porque tenía la fuerza, la fe que Jehová le estaba dando. Lleva tu doctrina, que es mi doctrina, y vuélvalos a reevangelizar. Eso es lo que dice aquí. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y es aquella, a ver, cuando uno empieza a ver la palabra de Dios y se sale del texto y se empieza a enfocar espiritualmente en lo que está hablando, en la historia que se está desarrollando lo captiva a uno. Entonces, esto que estamos hablando en 1 Samuel y lo que estamos hablando del ángel que le está hablando a la iglesia de Éfeso, es lo mismo. Es lo mismo. Gerardo, siempre es lo mismo. Siempre. Entonces, por esa razón es que la iglesia
A ver. David debió haberse enfrentado a su suegro Saúl. ¿Qué es lo que quiero decir? Que realmente la iglesia del Señor, como dice la Biblia, tiene el respaldo de Dios. Y él, cuando la iglesia del Señor se está yendo para Amalek, se está yendo para la carne, entonces nuestro Dios envía un David, envía un ángel a corregir la doctrina. Hay que enfrentarse. Hay que enfrentarse a Saúl. Hay que enfrentar. Dentro de la iglesia hay que enfrentarse a Saúl. No puede uno salir huyendo de ahí. Porque si el Señor le está poniendo a uno la revelación de que entró Amalek en la iglesia, que entró la carne, entonces uno no puede quedarse callado. Uno tiene que enfrentar a Saúl, uno tiene que enfrentar a Amalek. Porque si uno se deja llevar por los pensamientos, como hizo David, dijo, no, yo con mi suegro no me enfrento, y se fue. Se fue para Amalek, se fue para los deseos de la carne, se fue. Y por eso Jehová, allá donde estaba, en los deseos de la carne, destruyó sus iglesias. Y él lloró y se dio cuenta. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entonces, cuando él se pone el efod y consulta a Jehová, Jehová lo pone, ya lo corrige. Salió con 600, pero un montón de los predicadores se quedaron en el torrente de Besor. Es aquella prueba de ver cómo es que se toma el agua, si se agacha o la va. Es cómo tomás el agua, o sea, cómo tomás la palabra, de qué manera la tomás. Es que yo no sé qué tan grande está este audio, pero no importa, vamos a leerlo. Dice, Samuel capítulo 30, versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. O sea, que los que salieron a evangelizar eran 600, se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, o sea, se quedaron 200. ¿Cierto? Dice, se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Torrente de Besor da la idea, torrente da la idea de agua. No soportaron ¿cómo es? La predicación de David. Torrente, el agua. Muy fuerte para mí. Entonces 200 dicen, no entiendo la palabra, David, y entonces se quedaron. Pero 400 siguieron. Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Sí. ¿Qué le dieron, Gerardo? La palabra, la evangelización. ¿Nació de nuevo? Sí. ¿Ah? El cuerpo del Señor Jesús. Le dio el pan, el cuerpo de Jesús, comió y le dieron a beber agua, le dieron a beber la palabra. 12. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco, o sea, le dieron vino. Sí. Vino, y 2 racimos de pasas, vino.
sí, Y luego, o sea, sangre. sí, Y luego que comió, volvió él en su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿De qué está sí. hablando? La muerte, Estaba en el infierno. sí, la muerte. Ya David tenía, ya cuando consultó a Jehová, le fue puesto exactamente la doctrina del evangelio. Mm, David también, asumo que David había, ya empezó a tener un evangelio más acorde a los deseos de la carne que otra cosa. mm, Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Ah? Amalek, la carne no le interesa la salvación. mm, Lo dejó botado. Pues sí, hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siclac. Él era cómplice de los que habían quemado sí. las iglesias de David. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? ¿Mm? Y le dijo, o sea, David le está diciendo, ¿me llevarás tú a ese montón de hombres que están compartiendo un evangelio con base en los deseos de la carne? Mm, Porque quiero ir detrás de ellos para evangelizarlos correctamente. Y él le dijo, ¿va? Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Destruyeron la iglesia. De acuerdo. sí, Voy a decir esto con mucho respeto, pero nos encontramos lugares que dicen que son iglesias, ¿verdad? Y están en una gran fiesta recogiendo recursos económicos con base en engaños. mm, De eso está hablando aquí. ¿Mm? mm, Y los hirió David, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. O sea, entraron en una campaña evangelística desde la mañana hasta todo el día. mm, Deli, 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 deli. Pero de esos soldados que tenían un evangelio con base en los deseos de la carne, escaparon 400. 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿Qué tienen los camellos ahí adentro? mm. ¿Qué tienen? Agua. Agua, Agua. sí, sí, ¿Cómo es el camello delante de la ley de Dios? Un animal puro o inmundo, inmundo. inmundo, Inmundo. ¿Cómo estaba esa agua? ¿Cómo estaba inmunda, esa palabra? Inmunda. sí, 400. El hombre, la maldición. ¿Mm? sí, ¿De acuerdo? también, Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿Mm? O sea, sus 2 iglesias preferidas las recuperó otra vez porque las reevangelizó.
desde la mañana hasta el día siguiente, con 400 soldados, con 400 hermanos que fueron de uno en uno, les explicaban el evangelio correcto. 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. O sea, todo el corazón que se habían desviado, todo lo fue recuperado. Los hermanos de ellos dicen, pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Entonces, se dieron cuenta que la palabra de David era la correcta y que ellos tenían una palabra, una doctrina falsa, y entonces recuperaron todo el gozo. Tomó también David 20, tomó también David todas las ovejas. Ay, qué cosa más linda. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. O sea, un montón de gente que nació de nuevo. Sí. Ese es el botín de nuestro Señor. Vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, ¿verdad? Los que no quisieron ir con él, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, o sea, leyendo la palabra, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. No los condenó. Sí. No los condenó. A veces, yo escucho algunos dizque autoridades eclesiásticas, pastores de renombre, que condenan muy a menudo. Y también dentro de nosotros hay hermanos que condenan. Ay, no viniste al seminario. Cuidado, lo condena el Señor. Tenga cuidado. Yo lo he oído, a mí me lo han dicho. Nuestros mismos hermanos. ¿Cierto? Bueno, yo no sé si usted ha vivido esa experiencia o no, pero Sí. en la misma iglesia. 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, ay, qué cosa más linda, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. Esos 400 se sintieron envalentonados, orgullosos de que fueron a evangelizar. Pero ¿cómo los ve la palabra de Dios? Dice, entonces los malos, perversos, de entre los que habían ido con David, ¿verdad? Ellos se la creyeron de que estaban correctamente predicando el evangelio. Entonces asumieron que toda esa gran victoria era por ellos, porque se quedaron 200, pero ellos se sintieron orgullosos. Hay muchos hermanos que se creen que su palabra es correcta, tiene mucha autoridad. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, tampoco los está condenando, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. O sea, que todo el trabajo es de Jehová. 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? O sea,
si ustedes están condenando a los que no evangelizan y ustedes piensan de que ustedes son buenos evangelizadores y menosprecian que es la obra de Jehová, ¿quién los va a escuchar a ustedes? Porque así no es la salvación. La salvación es de Jehová, no es de ustedes. Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará parte igual. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es para los dos grupos y todos vamos a entrar al cielo. A uno les toca de no tener la fuerza y a otros tienen mucha fuerza. Pero delante de Dios, las partes son iguales. Dice, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. ¿Cuál es el botín de los enemigos de Jehová? Le envió a Judá miembros nuevos. ¿Mm? Para que la iglesia se fortaleciera. 27. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aorer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orna, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces, sí, bueno, no importa que se haga largo, no importa. Pero lo que quiero decir es que Dios a través de la palabra del día de hoy que Él envió a su iglesia en Beaverton, en Oregon, también me está tocando el corazón y hace que me revise mi corazón, ¿verdad? Entonces, Dios nos pone a ver cuál es el oído, cómo estamos oyendo nosotros la palabra. ¿La estamos oyendo con la mirada puesta en el Evangelio? ¿Mm? Pero no es suficiente con que yo diga el Evangelio, sino hay que decir qué es el Evangelio, la mala noticia y la buena noticia. ¿Mm? Lo vimos, lo acabamos de ver completamente. ¿Mm? Entonces, ¿qué oído tengo yo? Soy de la iglesia de Éfesos, ¿con qué oído estoy oyendo? ¿Mm? Porque ¿quién venció aquí en Samuel 30? David. ¿Quién es David? La sombra de Jesucristo. ¿Mm? Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Entonces David les dio de comer, los salvó a todas esas personas. Comieron del árbol de la vida. ¿Mm? Pero hay que tener oído, o sea, ¿cómo estoy oyendo yo la palabra? ¿Qué tipo de fe se está activando en mi corazón? ¿Mm? Y David lo único que está haciendo es una campaña evangelística. Una campaña evangelística es una guerra espiritual, ¿verdad? Que con la palabra, con la espada de la palabra, la persona tiene que morir. Tiene que saber que para nacer de nuevo tiene que morir, tiene que estar juntamente crucificado con Jesucristo. ¿Mm? De eso está hablando Gerardo. O sea, nosotros, o sea, si a nosotros se nos mete un pensamiento, ¿verdad? Yo puedo concluir que si yo estoy en la iglesia de David, ¿va? En la iglesia correcta, y me entró un pensamiento, no solamente es culpa mía, sino también es culpa de qué tipo de palabras se está dando en esa iglesia. Eso hay que tenerlo bien claro.
Sí. Bien claro, ¿verdad? Entonces, no solamente mi propio pensamiento me puede arrastrar y me lleva a Ciclac y puedo terminar quemado, quemado por mis deseos, por seguir mis deseos, ¿va? Sino que también la persona o el pastor o el hermano mayor que me está guiando, ¿qué tipo de palabra está saliendo de su boca? ¿Está saliendo una palabra para complacer los deseos de la carne, complacer los deseos de Amalek? ¿O está saliendo una palabra para llevarme a que mi viejo hombre tiene que morir para que nazca un nuevo hombre? Correctamente, una doctrina correcta. ¿Mm? Ujú. David se le metió un pensamiento, dijo, no me enfrento a mi suegro, mejor me voy. Porque el suegro, David, Saúl estaba predicando un evangelio, que la base era no enfrentar los deseos de la carne, no llevaba a las personas a morir. Aunque Samuel le dijo que tenés que matarlo con la espada de la palabra, la persona tiene que morir y nacer de nuevo, Saúl siguió con su propio evangelio. Y David se dio cuenta, pero no lo enfrentó. Se fue y por haberse ido, la carne también lo alcanzó a él y destruyó lo que él estaba haciendo junto con sus dos iglesias que él amaba, que son sus esposas. Y él, consultando a Jehová, se dio cuenta y Jehová le dijo que era lo que había hecho mal. Por eso es que cuando se encuentra este egipcio, le da el evangelio correctamente. Pan, agua, higos secos y pasas. Y vino. Vino, le dio el evangelio completo, correctamente. ¿Mm? De eso está hablando. De eso está hablando. No, no. A ver, nosotros decimos por aquí, no nos hagamos tantas bolas. Sí. Dejemos de estar inventando cosas. Ujú. Yo escucho y dice, tienes que dejar tu propio pensamiento. Tienes que dejar tu propio pensamiento. Sí, está correcto, hay que dejar su propio pensamiento, pero no le dicen a uno cómo dejar su propio pensamiento. Sí. Ese es el problema. ¿Ah? Le dicen a uno, tenga fe, tenga fe, tenga fe, cree en Jesucristo. No le dicen cómo tener fe, ni cómo, qué es lo que tengo que creer de Jesucristo y cómo creer en Jesucristo. Sí. ¿Mm? Porque dejar mi propio pensamiento comienza con Isaías 55:11, cuando la palabra de Dios dice, lo que usted piensa no es lo que piensa Dios, Jehová. Ya tenés que empezar por ahí. ¿Cómo sé yo Sí. cómo es el pensamiento de Jehová? Trayendo pan, trayendo agua, trayendo higos, trayendo pasas, predicando el evangelio. Ese es el pensamiento de Jehová. ¿Mm? Ujú. Le dicen a uno, tenga fe. ¿Mm? Nadie tiene fe. La Biblia dice, nadie cree en Jesucristo. Hay que empezar por ahí. ¿Mm? Sí, dicen palabras bíblicas, dicen conceptos bíblicos, pero nada más los dicen, pero no los abren, no los explican con la misma palabra. Sí. Y entonces, bueno, no recuerdo de alguna predicación de Ciclac, pero a veces lo usan para decir, eh, eh, que Dios permite una situación difícil y le permitió una situación difícil a David y quemó la ciudad y quemó un montón de cosas, hubo una gran destrucción, no sé, pero no, como no ven el evangelio, ¿verdad? Sino que ven
Amalek aquí adentro, ven los deseos de la carne, ven su propio pensamiento, que son los deseos de la carne, nunca logran ver que está hablando del evangelio. Sí. Se corrompió la doctrina. Eso fue lo que pasó en Samuel, ahí, en los últimos capítulos de Primera de Samuel. Mm. Se corrompió el evangelio, tan fácil como eso. Mm. Bueno, Gerardo, pues perdón, que, pero sí es una bonita oportunidad para mm, que Dios le permite a uno ver con profundidad la palabra desde la óptica de regresar al Sí, cielo. sí, Mm. mm. Sí, mm, podría, Gerardo, tener una palabra de oración para terminar. Sí, está bien. Sí, Mm. sí, eso, ¿verdad? Ah, Padre Celestial, muchas gracias por la palabra que usted nos ha regalado en este día. Ah, Podemos ver, Señor, de que en todos lados se está hablando de la salvación. Usted está hablando de cómo las personas pueden nacer de nuevo. Usted pone entendimiento en las palabras, Señor, así compartiendo cada uno de nosotros. Y la razón que usted nos regala la palabra es que usted quiere que nosotros podamos, Señor, testificar de usted, Señor, que usted ha muerto ya por cada uno, Señor, para justificarnos a nosotros y así testificar afuera, Señor, salir afuera y compartir, Señor, lo que usted ha hecho y ya hace 2000 años atrás, Señor, que usted ha pagado por el pecado, que usted ha salvado, Señor, a las personas ah, que, que no conocen. Entonces usted quiere usarnos nosotros, Señor, para llevar ese mensaje de la vida eterna, Señor. Le damos muchas gracias a nuestros días por hablar a nuestro corazón por medio de la iglesia, por medio de el pastor, Señor, que usted ha puesto en la iglesia, Señor. Amén. De la iglesia usted guarda nuestro corazón y también nos hace meditar la palabra que usted transmite en ese lugar, Señor. Y le damos muchas gracias por tenernos aquí. Gracias, Señor, por estar con cada uno y así guiando la vida de cada uno de acuerdo a su gracia, Señor. Si usted, Señor, usted no nos guarda, Señor, es fácil, Señor, de seguir la carne, Señor, así como David, Señor, se desvió, Señor, pero a través de esta situación, Señor, empezó a compartir, Señor, lo que usted ha hecho en su vida. Así también hoy en día usted quiere que nosotros testifiquemos, Señor, igual como David y como muchos siervos, Señor, que usted usó en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Señor. Usted le usaba y así compartía su palabra de la salvación, de cómo ir al cielo santo, Señor, de cómo regresar y habitar con usted eternamente, Señor. Sí le damos muchas gracias en esta tarde, Señor, orando así, dejando ese tiempo en su mano y así guíanos usted en este día que viene, esta semana que viene, que podamos, Señor, seguir alimentándonos de su palabra, que usted, Señor, siga guiando nuestro corazón, Señor. Señor, muchas gracias. Estamos orando así. Damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Eh, pues a ver, siempre se nos hace, siempre se nos hace bien grande esto, ¿va? Pero, pero Sí, me hace falta conversar con usted. sí, pues muchas gracias. Igual también. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, salúdeme a Vidal, sí, la esposa, que siempre se me olvida el nombre. Salúdeme a Al, sí, A Daniel Trujillo. sí, yo Y, les digo. y voy a subir este video ahí a YouTube y ahí va a quedar en el canal ese. Se me abrió el cielo, ahí va a estar. Está bien. Sí, sí. Y Sí, muchas gracias, Gerardo, por compartir conmigo y tener comunión conmigo, conversar conmigo y yo con usted. Y
que el Señor nos dé ánimo para que esta semana que viene, si Él nos presenta una persona nueva, poder, este, porque acabamos de consultar con el efod delante de Dios, ¿no? Sí, Entonces Él nos ha restaurado o ha puesto bien firme el misterio de cómo es el perdón del pecado, para que esta semana nosotros podamos también predicar sobre esto. sí, amén. Bueno, Sí, entonces, que pase buenas noches, Gerardo. sí, muchas gracias. Gracias, tío. Sí, que pasen buenas noches. Bueno, Sí, que ok. descanse. Sí, estamos en contacto. Ok, chao, Gerardo. Chao. Sí.